Buenas, somos un grupo de compañeras de la licenciatura y el profesorado en Ciencias de la Educación, que decidimos conformar un grupo para la exposición del trabajo número 1 en el marco de la cátedra de seminario de competencias básicas para la comunicación en educación a distancia. Mi nombre es Claudia Carrizo. Hola, mi nombre es Virginia Agüero de Luigi. Mi nombre es Michelle Carmona. Hola, me presento. Mi nombre es Camila Barrera Arena y mi tema a exponer es poder y ética y poder. Empezar definiendo lo que es poder. El poder lo definimos como la capacidad para poder hacer algo o bien la capacidad que tiene cada individuo para poder influir en la sociedad. Una opinión que tenemos de Guardini que nos dice que el poder es como la vocación que tiene cada hombre, partiendo desde dos puntos, que sería la conciencia y la energía real. Si hablamos de ética y poder, podemos decir que trabajan estos dos conceptos mutuamente. El poder se asocia a la expresión de la ética partiendo de las acciones del hombre. Hablamos de poder cuando las representaciones cambian la realidad de las cosas y determinan la exacta dirección. Hoy en la actualidad podemos decir que el hombre tiene una mayor capacidad de poder que antes y puede disponer cada vez de más cosas. Hay que tener en cuenta que el hombre ejerce un poder social, económico, político e histórico. La información interviene hoy en día de una manera excepcional en la existencia humana. Crea opiniones, valores y criterios. Elige qué mostrar y qué ocultar, de qué hablar y de qué no se va a hablar y de qué manera se va a hablar. Es así que podemos presentar a la información como una fuente de poder, porque el hombre tiene poder al disponer cada vez más perfectamente de ella. Lo podemos ver desde el nacimiento del Internet, en el que se puede ver circular mayor cantidad de información, y más allá de tener en cuenta el volumen, la cantidad de esta información, es también tener en cuenta la rapidez con la que se comunica. Disponer de información es necesario, y es necesario además reconocer si todos disponemos de información. Así se puede establecer un marco de igualdad en el que todos los individuos pueden desarrollar sus potencialidades de forma libre. Conviene recordar que no es lo mismo información que conocimiento. Si lo fuese, todo individuo que tenga acceso a una biblioteca, a libros y a la información en Internet tendría conocimiento, pero el conocimiento está relacionado con la organización, estructuración de la información, poder ver qué es lo más importante y qué es lo accesorio, tratado en el ámbito de la comprensión y teniendo como base la experiencia. Entonces, ¿qué es la información? La etimología de la palabra información viene de la palabra latín informare, que significa dar forma, es decir, establecer los límites de la materia, dotarlo de estructura y organización. La información está construida por un grupo de datos ya supervisados y ordenados, que sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o ente. Estos datos van a ser ordenados en un contexto, que sirven para disminuir lo que es la incertidumbre y aumentar el conocimiento sobre un tema específico. La organización de estos datos también depende del contexto, es decir, va a estar delimitado por la cultura, lo económico, lo social, de modo tal que el tratamiento de esta información y la configuración de este mensaje va a requerir de una serie de códigos y de un lenguaje para su transmisión. Es muy importante decir que la información nos va a permitir resolver problemas, tomar decisiones y facilitar la formulación de estrategias, ya que si lo aprovechamos de manera racional es la base del conocimiento. Al hablar de la manipulación debemos hacer referencia a su concepto. Manipular es intervenir con medios hábiles para distorsionar la realidad al servicio de los intereses particulares. La manipulación
de los medios de comunicación van a emplear o consiste en una serie de técnicas relacionadas entre sí para que los miembros de un determinado grupo creen una imagen o una idea que va a favorecer a sus propios intereses. Muchas veces las personas pueden descubrir o intuir que están siendo manipuladas, pero no encuentran o no pueden observar cuál es el mecanismo que se está empleando en ese momento. Entonces, para que la manipulación pueda ser eficaz, es decir, lograr su cometido, su finalidad, no debe percibirse. El individuo, si lo percibe, es decir, si lo descubre que está siendo manipulado, entrará o se colocará en una situación de alerta. La manipulación utiliza varias técnicas en la cual va a perseguir un fin determinado, que es justamente ese poder de convencimiento, de convocatoria determinado. El secreto o el fin que va a tener justamente los mensajes manipulados se basan en que justamente ese individuo no pueda o no permitir que el individuo pueda defenderse. Entonces, de este modo nosotros podemos ver y observar que así estaría logrando su objetivo primordial, la manipulación. La manipulación también lo vamos a encontrar en la cual va a estar estructurada en una serie de normas que van a ser externas a las personas, las cuales van a ser impuestas por medio de pautas. Esas pautas pueden ser culturales, sociales y políticas. ¿Qué es el valor? El valor como un objeto es algo que se desea tener. Encontramos una relación voluntaria nuestra porque es algo apetecible. También cabe mencionar el valor como una cualidad, en la cual va a perseguir o tiene como finalidad encontrar un sentido. Un sentido que es el propio ser humano quien le va a otorgar esa significación. Por ejemplo, en la idea de mundo no lleva consigo la definición de mundo, sino que somos los seres humanos quienes vamos a otorgar un sentido determinado, una significación. Nosotros establecemos el sentido de las cosas para así poder impactar en cada ámbito. La clave de la formación de los valores está justamente en la libertad humana. Cada ser humano en concreto recrea valores que generaciones anteriores fueron pautando, fueron transmitiendo. Hablamos de transmisión y no de enseñanza, porque justamente estos valores se transmiten. Se necesita justamente de una comunicación personal y existencial que se da o que se brinda a través de lo que es el diálogo. Se pueden aprender y repetir principios, pero además lo que se busca es la estimulación de la crítica, lo que va a permitir justamente internalizar esos valores, es decir, llevarlos a la práctica, a lo concreto, a acciones concretas, porque justamente un principio transmitido pero no aplicado carecería de valor. Nosotros encontramos 3 niveles de entendimiento de la realidad. El primero sería la información, que justamente lo que hace referencia es presentar mecanismos primarios de los hechos. Luego tenemos el conocimiento, la cual va a reflexionar sobre esa información y va a jerarquizar su importancia. Y a posterior vamos a encontrar la sabiduría, la cual va a incorporar a la realidad todo aquello que sabemos con el fin de encontrar una existencia mejor. En la información, sus fuentes van a ser los datos. Se requiere justamente de una estructuración, es decir, una interpretación. Luego, en cuanto al conocimiento, su origen va a estar dado por la información,
para luego poder realizar una actividad complementaria en la cual implique un análisis, una síntesis, una inferencia de lo aprendido, poder aplicar, evaluar y así luego asimilar. Y en última instancia, en cuanto al valor, a partir de esa información y de ese conocimiento recibido, se exige una interiorización, es decir, una apropiación, movido justamente por un acto voluntario, la cual va a tener como un elemento indispensable, es decir, para poderlo exteriorizar, en la cual va a servir como una guía, como un elemento de interacción de la realidad. La educación del sentido crítico para Charles es una cualidad que se aprende de la práctica misma, es decir, de las relaciones interpersonales que tenemos en la vida cotidiana, y también es una forma de entender el mundo. Para la formación del sentido crítico es necesario realizar un cambio, no tan solo en los contenidos de la educación, en los contenidos que se va a enseñar, sino también en la metodología, en los modos de enseñar, ya que se trata de un aprendizaje de y para la vida y es un conocimiento que parte de la realidad y que se remite a ella constantemente. Por ello se debe formar desde un diálogo, desde fomentar la participación, las críticas, pero que estas críticas puedan servir para transformar una realidad. La educación crítica hace posible el pensamiento crítico. Este pensamiento crítico nos permite tomar decisiones ante alguna información que se nos presente, pudiendo comparar esas informaciones. Por ejemplo, al ver ciertas informaciones acerca de un producto del mercado, podemos tomar decisiones acerca de qué nos conviene y qué producto elegir para comprar. Al tener acceso a la información y usar el pensamiento crítico, permite tomar decisiones y usar diversas estrategias.